El libro de los espíritus. Leyes morales, capítulo 5. Ley de conservación. 1. Instinto de conservación. Pregunta 702. ¿Es una ley natural el instinto de conservación? Respuesta. A no dudarlo. Es dado a todos los seres vivientes, sea cual fuere su grado de inteligencia. En unos es puramente mecánico, en otros, racional. Pregunta 703. ¿Con qué objeto otorgó Dios a todo ser vivo el instinto de conservación? Respuesta. Porque todos ellos deben cooperar a los designios de la providencia. Por eso Dios les dio la necesidad de vivir. Además, la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Estos lo sienten por instinto, sin caer en la cuenta de ello. 2. Medios de conservación. Pregunta 704. ¿Al dar Dios al hombre la necesidad de vivir, le ha provisto siempre de los medios? Respuesta. Sí. Y si no los encuentra es por falta de comprensión. Dios no ha podido dar al hombre la necesidad de vivir sin proporcionarle los medios para ello, de ahí que haga él producir a la tierra aquello que provea de lo necesario a todos sus habitantes. Porque únicamente lo necesario es útil, al paso que lo superfluo nunca lo es. Pregunta 705. ¿Por qué no siempre produce la tierra lo bastante para abastecer de lo necesario al hombre? Respuesta. Porque el hombre, ingrato, la descuida. No obstante es ella una excelente madre. Con frecuencia también el hombre acusa a la naturaleza de aquello que constituye un resultado de su impericia o de su imprevisión. La tierra produciría siempre lo necesario si el hombre supiera contentarse con ello. Si la tierra no basta a todas sus necesidades es porque el hombre emplea en lo superfluo lo que podría destinar a lo necesario. Mira, al árabe del desierto, encuentra siempre de qué vivir, porque no se crea necesidades caprichosas. Pero cuando la mitad de los productos obtenidos se dilapida en satisfacer fantasías, ¿debe el hombre extrañarse de que no le quede nada para el día siguiente, y tiene razón de quejarse de estar desprovisto de todo cuando llegan tiempos de escasez? En verdad os digo, no es la naturaleza la imprevisora, sino el hombre, que no sabe administrarse. Pregunta 706. Por bienes de la tierra, ¿debemos entender únicamente los productos del suelo? Respuesta. El suelo es la fuente primera de donde derivan todos los otros recursos, porque en definitiva esos recursos no son más que una transformación de los productos del suelo. De ahí que haya que entender por bienes de la tierra, todo aquello de que puede el hombre disfrutar en este mundo. Pregunta 707. A menudo a algunos individuos les faltan recursos para subsistir, aun en medio de la abundancia que les rodea. ¿A quién deben ellos echar la culpa de esta situación? Respuesta. Al egoísmo de los hombres, que no hacen siempre lo que debieran. En segundo lugar, y casi siempre a sí mismos. Buscad y encontraréis. Estas palabras no quieren significar que baste con mirar el suelo para hallar lo que se desea, sino que precisa buscarlo con ardor y perseverancia y no con molicie, sin dejarse desalentar por los obstáculos que con sobrada frecuencia no son otra cosa que medios para poner a prueba vuestra constancia, paciencia y firmeza. Comentario de Allan Kardec. Si la civilización multiplica las necesidades, también multiplica las fuentes de trabajo y los medios de subsistencia. Pero hay que convenir en que a este respecto le queda todavía mucho por hacer. Cuando haya comprendido cuál es su obra, nadie podrá decir que carece de lo necesario, si no es por su propia culpa. La desgracia de muchos consiste en que se internan en un camino que no es el que la naturaleza les ha trazado, y entonces les falta la inteligencia necesaria para triunfar. Hay sitio para todos bajo el sol, pero a condición de que cada cual ocupe el que le corresponde y no el de los demás. La naturaleza no puede ser responsable por los vicios de la organización social y por las consecuencias de la ambición y el amor propio. Sin embargo, habría que ser ciego para no ver el progreso que se han realizado en este aspecto en los pueblos más evolucionados. Merced a los loables esfuerzos combinados que la filantropía y la ciencia no cesan de hacer en pro del mejoramiento de la situación material de los hombres, y a despecho del incremento continuo de las poblaciones, la insuficiencia de la producción es atenuada, al menos en gran parte, y los años más calamitosos no tienen nada de comparable con lo que eran poco tiempo atrás. La higiene pública, ese elemento tan esencial para la energía y la salud del individuo, desconocida por nuestros padres, recibe hoy preferente y esclarecida atención.
El infortunio y el dolor de los desamparados encuentran lugares de refugio. En todas partes la ciencia es utilizada para aumentar el bienestar. ¿Significa esto que hemos logrado la perfección? Por cierto que no. Pero lo que hasta aquí se ha hecho nos da la medida de lo que puede hacerse con perseverancia, si el hombre es lo bastante sensato para buscar su felicidad en las cosas positivas y serias y no en utopías que lo retrogradan en vez de hacerlo progresar. Pregunta 708. No hay situaciones en que los medios de subsistencia no dependen en modo alguno de la voluntad humana, y en que la privación de lo más indispensable es un resultado de la fuerza de las circunstancias. Respuesta. Se trata de una prueba, frecuentemente cruel, que debe sufrir, y a la que sabía que iba a estar expuesto. Su mérito estriba en la sumisión a la voluntad de Dios, si su inteligencia no le proporciona ningún medio para salir de la dificultad. Y si ha de venirle la muerte, tiene que someterse a ella sin protestar, pensando que la hora de la verdadera liberación ha llegado para él y que la desesperación de los postreros instantes puede hacerle perder el fruto de su resignación. Pregunta 709. Los que en ciertas situaciones críticas se han visto precisados a sacrificar a sus semejantes para alimentarse con sus despojos, ¿han cometido un crimen? Y si constituye un crimen, ¿se ve atenuado por su necesidad de subsistir, a lo que su instinto de conservación les impulsa? Respuesta. Ya he respondido a eso, diciendo que hay más mérito en sufrir todas las pruebas de la vida con valor y abnegación. Existe homicidio, y crimen de lesa naturaleza, culpa que debe ser doblemente castigada. Pregunta 710. En los mundos en que la organización es más depurada, ¿tienen los seres vivos necesidad de alimentarse? Respuesta. Sí. Pero sus alimentos se hallan en relación con su naturaleza. Esos alimentos no serían lo bastante sustanciosos para vuestros estómagos groseros. De igual modo, ellos no podrían digerir los vuestros. 3. Disfrute de los bienes terrenos. Pregunta 711. ¿El uso de los bienes de la tierra constituye un derecho del que gozan todos los hombres? Respuesta. Ese derecho es la consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no puede haber impuesto un deber sin que haya provisto un medio para cumplirlo. Pregunta 712. ¿Con qué objeto ha dado Dios un atractivo al disfrute de los bienes materiales? Respuesta. Es para incitar al hombre al cumplimiento de su misión, y también para probarlo por medio de la tentación. Pregunta 712a. ¿Cuál es la finalidad de esa tentación? Respuesta. Desarrollar su razón, la cual debe preservarlo de los excesos. Comentario de Allan Kardec. Si el hombre hubiera sido incitado al uso de los bienes terrenales solo con miras a la utilidad, su indiferencia hubiese podido comprometer la armonía del universo. Dios le ha concedido el atractivo del placer, que lo induce al cumplimiento de los designios de la providencia. Pero por medio de este mismo atractivo quiso Dios además probarlo con la tentación que lo arrastra al abuso, y del cual su razón debe defenderlo. Pregunta 713. ¿La naturaleza ha trazado límites a los goces? Respuesta. Sí. Para señalaros la frontera de lo necesario. Pero con vuestros excesos llegáis hasta la saciedad y así os castigáis vosotros mismos. Pregunta 714. ¿Qué pensar del hombre que busca en los excesos de toda índole, un refinamiento de sus deleites? Respuesta. Pobre criatura, a la que hay que tener lástima y no envidiar, pues muy cerca de la muerte se encuentra. Pregunta 714a. ¿Cerca de la muerte física o de la muerte moral? Respuesta. De ambas. Comentario de Allan Kardec. El hombre que busca en los excesos de toda clase un refinamiento para sus goces se pone por debajo del animal, porque éste sabe detenerse en la satisfacción de su necesidad. Aquel abdica de la razón que Dios le ha dado por guía, y cuanto mayores son sus excesos, tanto más dominio concede a su naturaleza animal sobre su naturaleza espiritual. Las enfermedades y la muerte, que son las secuelas del abuso, constituyen al mismo tiempo el castigo de éste, por la transgresión que significa la ley de Dios. 4. De lo necesario y lo superfluo. Pregunta 715. ¿Cómo puede el hombre conocer el límite de lo necesario? Respuesta. El sensato lo conoce por intuición, y muchos lo conocen por experiencia y a sus expensas. Pregunta 716. La naturaleza
¿No nos ha trazado el límite de nuestras necesidades por nuestra propia organización? Respuesta. En efecto, pero el hombre es insaciable. La naturaleza le señala el límite de sus necesidades por su propia organización, pero los vicios han alterado la constitución del hombre, creándole necesidades que no son reales. Pregunta 717. ¿Qué debemos pensar de aquellos que acumulan bienes terrenales para procurarse lo superfluo, en perjuicio de quienes carecen de lo necesario? Respuesta. Aquellos entregan al olvido la ley de Dios y tendrán que responder por las privaciones que hayan hecho sufrir a otros. Comentario de Allan Kardec. La frontera entre lo necesario y lo superfluo no posee nada de absoluto. La civilización ha creado necesidades que los salvajes no tienen, y los espíritus que han dictado estos preceptos no pretenden que el hombre civilizado deba vivir como el salvaje. Todo es relativo, y cabe a la razón conceder lo justo a cada cosa. La civilización desarrolla el sentido moral y al propio tiempo el sentimiento de la caridad, que lleva a los hombres a prestarse mutuo apoyo. Los que viven a costa de las privaciones de los demás explotan en su provecho los beneficios de la civilización. De esta solo poseen el barniz, así como personas hay que no tienen de la religión más que la máscara. 5. Privaciones voluntarias. Mortificaciones. Pregunta 718. La ley de conservación ¿nos obliga a proveer a las necesidades del cuerpo? Respuesta. Sí. Porque sin fuerza y salud es imposible el trabajo. Pregunta 719. ¿Es reprobable que el hombre busque su bienestar? Respuesta. El bienestar es un deseo natural. Dios solo prohíbe el abuso, porque este es contrario a la conservación. Él no considera que sea un delito buscar el bienestar, si ese bienestar no se adquiere a expensas de otros y si no debilita ni vuestras energías morales ni vuestras fuerzas físicas. Nota. Consideramos oportuno recordar al lector neófito, que Dios no premia, prohíbe, ni castiga, etc., sino que Él tiene sus leyes que obran sobre nuestra conducta, y según estemos dentro o fuera de esa ley, tales serán las consecuencias de nuestros actos. Los espíritus responden de esta manera, para facilitarnos la comprensión del mensaje, porque lo importante es su esencia, pero recordamos que Dios tal cual lo concibe el espiritismo no es antropomórfico. Pregunta 720. ¿Las privaciones voluntarias, con miras a una expiación voluntaria también, son meritorias a los ojos de Dios? Respuesta. Haced bien a los demás y tendréis más mérito. Pregunta 720a. ¿Hay entre esas privaciones voluntarias, algunas que sean meritorias? Respuesta. Sí. La privación de los placeres inútiles, porque desliga al hombre de la materia y eleva su alma. Lo meritorio es resistir a la tentación que induce a los excesos o al disfrute de cosas inútiles. Quitar parte de lo que nos es necesario para dar a aquellos que no poseen bastante. En cambio, cuando la privación voluntaria no es más que un vano simulacro, constituye una irrisión. Pregunta 721. La vida de mortificaciones ascéticas ha sido practicada desde la más remota antigüedad y en diferentes pueblos. ¿Es meritoria, desde algún punto de vista? Respuesta. Preguntaos para quién sirve y obtendréis la respuesta. Si solo aprovecha al que la practica, y en cambio le impide hacer el bien, significa egoísmo, sea cual fuere el pretexto con que se le hermosee. Privarse y trabajar para los demás es la verdadera mortificación, según la caridad cristiana. Pregunta 722. ¿La abstención de ciertos alimentos, que se prescribe en diversos pueblos, se funda en la razón? Respuesta. Todo aquello con lo cual puede el hombre nutrirse sin que ello sea un perjuicio para su salud, es permitido. Pero algunos legisladores han podido prohibir ciertos alimentos con una finalidad útil, y para otorgar más prestigio a sus leyes, las ha presentado como procedentes de Dios. Pregunta 723. ¿El comer carne es en el hombre, contrario a la ley natural? Respuesta. En vuestra constitución física, la carne nutre a la carne, de lo contrario el hombre se debilita. La ley de conservación impone al hombre el deber de mantener sus fuerzas y su salud, para dar cumplimiento a la ley del trabajo. Por tanto, debe nutrirse según su organismo lo requiere. Pregunta 724. ¿Abstenerse de comer carne, u otra cosa, como expiación?
¿Es meritorio? Respuesta. Sí. Si uno se priva por los demás. Pero Dios no puede considerarlo una mortificación cuando no hay en ello una privación seria y útil. Por eso afirmamos que aquellos que solo hacen un vano simulacro de privarse son hipócritas. Pregunta 725. ¿Qué hemos de pensar de las mutilaciones infligidas al cuerpo del hombre o de los animales? Respuesta. ¿Para qué formular semejante pregunta? Una vez más preguntaos si es una cosa útil. Lo inútil no puede ser grato a Dios, y lo perjudicial es siempre desagradable. Porque sabedlo bien, Dios es solo sensible a los sentimientos que elevan el alma hacia Él. Practicando su ley podréis desembarazaros de vuestra materia terrestre, y no violándola. Pregunta 726. Si los sufrimientos de este mundo nos elevan según el modo como los soportemos, ¿nos elevamos también por aquellos otros que nos creamos voluntariamente? Respuesta. Los únicos padecimientos que elevan son los naturales, porque proceden de Dios. Los sufrimientos voluntarios no sirven para cosa alguna cuando no hacen nada por el bien de los demás. ¿Crees que los que acortan su vida mediante rigores sobrehumanos, como lo hacen los bonzos, faquires y algunos fanáticos de tantas sectas, adelantan en su camino? ¿Por qué no trabajan más bien, en pro de sus semejantes? Vistan al indigente, consuelen al que llora, ayuden al enfermo, soporten privaciones para alivio de los desdichados, y entonces sí, su vida será útil y agradable a Dios. Cuando los dolores voluntarios que arrostramos, solo pensamos en nosotros mismos, es egoísmo. Si se sufre por el prójimo, en cambio, es caridad. Tales los preceptos de Cristo. Pregunta 727. Si no debemos infligirnos sufrimientos voluntarios que no sean de utilidad alguna para los demás, ¿tenemos en cambio que tratar de preservarnos de los que prevemos, o que nos amenazan? Respuesta. El instinto de conservación ha sido concedido a todos los seres contra los peligros y los padecimientos. Fustigad vuestro espíritu y no vuestro cuerpo, mortificad el orgullo, sofocad el egoísmo, el cual se asemeja a una serpiente que os devora el corazón, y haréis más por vuestro propio adelanto que con rigores que ya no pertenecen a este siglo.